Hola chicos, buenas tardes. Les doy la bienvenida a una nueva clase de la materia Teoría y Práctica del Acompañamiento Terapéutico. Ya nos conocemos, me llamo Juan Manuel, soy el profesor titular de la materia. En este caso, como ya venimos haciendo clases virtuales, presenciales y encuentros sincrónicos, para descansar un poco la imagen y poder generar una construcción y un proceso reflexivo a lo largo de esta materia, que implica la teoría y que implica la práctica del acompañante terapéutico. Va a ser grabada esta clase tal como lo estoy diciendo en este momento. Va a estar subida en mi canal de YouTube para que ustedes lo puedan ver llegado el momento. En este caso vamos a trabajar con los capítulos 6 y 7 del libro de Pablo Dragotto y María Laura Frank, Acompañantes, Conceptualizaciones y Experiencias. Voy a estar subiendo esta presentación al Classroom como corresponde para que puedan hacer el seguimiento y que lo podamos debatir en el próximo encuentro sincrónico. Estos dos capítulos son muy importantes, ¿por qué? Porque el primero va a trabajar la ética en el acompañamiento terapéutico, desde la mirada de María Laura Frank y Pablo Dragotto, como ya lo venimos viendo. Vamos a trabajar cuestiones propias de cuál es la posición ética que tiene que tener el AT frente a la tarea que se hace con un otro. ¿Por qué? Porque cada paciente tiene un ritmo particular, determinado, un estilo, una forma, que debe ser trabajada, que debe ser tenida en cuenta. Y hay que lograr desde una posición ética tener un ritmo acompasado, acompañar, ¿sí? Con armonía también, logrando un equilibrio, aunque sea paulatino. Después vamos a hablar de que el acompañamiento terapéutico es pedido por centros, lugares, instituciones, y se ubica entre el consumismo y la modernidad líquida. Hoy está lo efímero, lo frágil, lo blando, y se prioriza el capitalismo como modo de vida. El AT tiene que generar una pausa y no considerarse como un objeto de consumo. Otra cosa de la que vamos a hablar en este video tiene que ver con la empatía y la singularidad. La empatía con lo que le pasa a la persona que estamos acompañando y la singularidad respecto del caso por caso. Lo que funciona con un paciente no funciona con el otro. Pero siempre vamos a trabajar desde una posición ética y mirando lo humano. Vamos a tomar un concepto de Levinas, que es la atención a lo humano en referencia a esta cuestión de la empatía en el trabajo de la T. Otros dos conceptos claves van a tener que ver con la presencia del semejante, saber que hay un otro que sufre, que las cosas le duelen y que hay que acompañarlo para que tenga mejor calidad de vida. Y siempre en el acompañamiento terapéutico tenemos que trabajar fuera del egoísmo, corrernos de eso. Ese es otro concepto clave que vamos a ver. Ahora, tanto la hospitalidad como la tolerancia son dos conceptos que vamos a ver que parecen distintos pero están relacionados. Y vamos a hablar del acompañado trapecista, de por qué con un acompañamiento terapéutico, con una estrategia, vamos a lograr que ese acompañado sea un trapecista dentro de un dispositivo de AT. Y finalmente vamos a plantear de esto, vamos a plantear de todo esto, quién cuida a los que cuidan, quiénes nos cuidan a nosotros, los acompañantes terapéuticos, en la práctica cotidiana. Ahora, tenemos que pensar que la práctica del AT desde un lugar ético tiene un ritmo propio, acompasado, el paciente tiene un ritmo y uno se tiene que adaptar para ir logrando una armonía, para generar una estrategia, un tratamiento, un plan de trabajo. Hoy por hoy, aunque estemos en pandemia, si no estuviéramos en pandemia, con el tema del ASPO y poder salir, el paisaje o las ciudades estarían llenas de acompañantes terapéuticos. ¿Por qué? Porque somos un dispositivo que permite la reinserción social, la vinculación, y el capítulo de Laura y de Pablo Dragotto, Laura Frank y Pablo Dragotto, trabaja una viñeta, la cual cuentan que Jorge es un acompañante terapéutico que estaba queriendo motivar a Carlos, que era su paciente, a que vaya a terapia, que tenía un cuadro bastante grave. Y se replanteaba Jorge todo el tiempo cómo hacer, subirlo al taxi, tratar de que los síntomas que tenía, que eran voces y demás cuestiones, se aplacaran para que él pudiera ir a terapia. Tanto insistió que se pudieron tomar un taxi y Carlos fue a terapia. Cuando se baja Carlos del taxi, Jorge va a pagar y el taxista le dice, ¿sos acompañante? Y Jorge balbucea, sí. Esa escena es muy común en lo que les pasa a los ATs y me pasó a mí en su momento cuando trabajé varios años de AT, que la práctica cotidiana es la base de todo el proceso y es en la cotidianidad donde ejercemos el rol. Ahora, el rol del AT es necesario. ¿Por qué? Es una necesidad social y clínica, hay un profesional
que reclama a otro profesional que es el acompañante terapéutico desde lo social para que el individuo se inserte y desde lo clínico para poder generar una estrategia y un trabajo en equipo con una institución, con una familia. Tanto el profesional como la institución como la familia pueden generar un pedido de un acompañante. Ahora, hoy por hoy hay una mayor demanda de ese acompañante terapéutico. ¿Por qué? Porque hay una mayor difusión del recurso. Que haya tecnicaturas es sumamente necesario y sumamente importante para jerarquizar el rol. Y siempre entender que trabajamos desde una posición ética. Nuestra ética tiene que ver con trabajar con un otro, al que le duelen las cosas, que es un semejante, que en un contexto de modernidad líquida, como diría Bauman, hay un lazo sólido que hay que promover desde el acompañamiento terapéutico, dándole estabilidad a lo líquido y entendiendo que nosotros como ATES somos una prótesis en una persona que tiene una soledad posmoderna, que está mal, que está todo ligado a la cultura de lo efímero, de lo frágil, de lo blando. Entonces tenemos que trabajar con eso. Es el AT contra lo efímero, es lo sólido contra lo frágil. La posición ética siempre tiene que dar estabilidad y seguridad a la tarea y tiene que darle continuidad al tratamiento del paciente. Ahora bien, la ética como pivote tiene que trabajar entre dos polos, o oscila entre dos polos o pivotea entre dos polos, entre la empatía y la ignorancia. La empatía tiene que ver con reconocer el dolor de alguien. Ya lo vamos a ver mucho más adelante en la carrera en Psicopatología 3. Un concepto de Nacio que digo yo siempre, que es tener empatía con el síntoma, acercarnos, no mirar con desprecio, con ignorancia, con recelo lo que le pasa al paciente. Siempre hay que basarnos en el concepto que dice Levinas de atención a lo humano. Pensar que uno está atendiendo otra subjetividad, un semejante, otro ser humano y humanizarlo, no darle estatuto de patología, de rótulo o de objeto. Siempre hay que ver al otro en su singularidad, mirarlo, escucharlo y tener una obligación ética de dar un tratamiento, de llegar a horario, de hacer una estrategia, de trabajar. Es un espacio entre dos, entre ambos. Hay un todo entre el paciente y el acompañante, o el acompañado y el profesional, digo. Es la ética de acompañar al semejante, de estar con un otro, de tener empatía, sobre todo en contextos de pandemia y de COVID. Imagínense que ahí hay que reforzar con el tema de la virtualidad en el ámbito presencial también. Hay que trabajar con la ética del compromiso, con empatía, sin ignorancia de lo que le pasa al otro, pero con ignorancia de no saber qué es lo que le pasa, no teniendo la potestad de poder ignorar lo que le pasa al otro. Hay otra viñeta muy importante del capítulo en la cual Mario da un testimonio que era un paciente que se le había planteado la internación como último recurso. Se lo va a internar y Mario pedía por favor que no se lo internara. Entonces dice, no hay otra posibilidad que no sea esta de la internación, e indirectamente la profesional entiende que está pidiendo un acompañante terapéutico. Los acompañantes terapéuticos somos una alternativa y podemos pasar por el proceso de desmanicomialización, ¿sí? Evitar que el paciente sea internado. Es sumamente clave el testimonio de Mario en el capítulo. Ahora bien, otro concepto importante del capítulo tiene que ver con lo que yo llamo, y lo que llaman Laura Frank y Dragoto, fuera del egoísmo. ¿Dónde te instala el vínculo con el acompañado? En ese territorio denominado fuera del egoísmo. Uno se tiene que correr desde el egocentrismo, desde el narcisismo, desde el recelo, desde el egoísmo. ¿Por qué? Porque la herramienta principal, chicos, nuestra es el vínculo. Si yo me puedo correr del egoísmo, me puedo poner fuera del egoísmo, ¿qué hago? Tengo una capacidad de suspender mi propia necesidad, mi propia subjetividad, para alojar la subjetividad del otro y poder, en ese proceso de fuera del egoísmo, desde una perspectiva diferente, poder alojar al otro. Trabajar sin egocentrismo, suspender la subjetividad es medio imposible, pero por lo menos corrernos del la escena para que esa subjetividad sea alojada y que el protagonista en ese proceso sea el acompañado. Ahora, en ese proceso del fuera del egoísmo, yo puedo tener toda la predisposición del mundo a alojar a alguien, pero tiene que haber una persona que sea en cierta medida hospitalario de este huésped, que voy a ser yo, que voy a entrar en una casa ajena, en un territorio ajeno. Y acá vamos a tomar un concepto de Jacques Derrida, donde habla de tolerancia y hospitalidad. La tolerancia muchas veces tiene que ver con un acto de caridad. Si yo digo que tolero, es como decir aguantar, resistir, con prudencia, con amabilidad. Es el inverso o el opuesto de la hospitalidad. Ahora bien,
que yo vaya a la casa de un paciente siendo acompañante va a disparar un montón de cosas que tienen que ver con otro concepto que es la extranjería. Pero ¿qué pasa? La hospitalidad no es invitar. Uno puede invitar a alguien y sin embargo no ser hospitalario, ¿sí? O no ser un promotor de la hospitalidad como concepto. Ahora, si hay hospitalidad, tengo que tener la apertura o la predisposición a que me visiten, a que vengan a mi casa. Ahora, el riesgo en un acompañamiento terapéutico, como vimos con los casos de situación de calle desde mi experiencia como AT, el riesgo de ir a un lugar donde no hay hospitalidad es pensar que lo que llega, llega y lo que ocurre, ocurre. Uno no puede tener control porque la hospitalidad muchas veces no está presente. Llegado el momento, les voy a subir un caso clínico para que vean la cuestión de la hospitalidad y qué pasa en consecuencia cuando un dispositivo no se puede implementar porque no hay hospitalidad del lado del paciente. Ahora, los acompañantes terapéuticos desde la práctica somos agentes de cambio, ¿sí? De orden social. Trabajamos en equipo, con transdisciplina, con un supervisor, con un coordinador. Aclarar la ética y decir qué es la ética del semejante y de la empatía y de llegar al bienestar del paciente es clave. Otro ejemplo que da el texto, desde la ética del bien común, es la panadería. Un paciente es acompañado, o un acompañado es acompañado por su AT y va a una panadería y se da cuenta que el paciente no puede pagar. Entonces, el panadero lo mira con recelo, lo mira con desconfianza. Justamente, el acompañante hizo que el paciente pagara, se fueron, estaba todo bien. ¿Cuál fue el tema a tener en cuenta? No intervenir para que no se haga notoria la diferencia y que esta asimetría vuelva la hospitalidad a ajenidad. Tiene que ser cotidiano que tengamos que escuchar a las personas y poder dialogar con las personas pensando que hay tolerancia, pero que también puede haber hospitalidad. Ahora, tenemos que apostar al vínculo. Siempre la base de una T es apostar al vínculo, pensando que el acompañante terapéutico es un mediador entre la familia, entre el equipo, entre la realidad, entre la escuela, entre las instituciones, pero tenemos que trascender el rótulo del diagnóstico. Yo en ningún momento, cuando hablé de los casos que trabajan eh, Laura y Pablo en el libro, y los diagnósticos. Los diagnósticos son pivotes que nos sirven para entender los síntomas, pero no nos dicen qué es lo que le pasa a la persona. El acompañado en un dispositivo instalado es un trapecista. ¿Por qué digo que es un trapecista? Porque se mueve con libertad y autonomía, sabiendo que hay respaldo, contención y seguridad. ¿Quién es la red? Nosotros somos la red. El equipo es el acompañante terapéutico. La posibilidad de desplegar la subjetividad de que haga piruetas, salte, baile, que haga lo que quiera, le permite al acompañado ser un trapecista en un circo que monta el acompañante, pensando en una estrategia y pensando en un objetivo. Ahora bien, ¿cuál es la red que me sostiene a mí? Porque yo sostengo al paciente como trapecista, pero ¿cuál es mi red siendo yo una red? ¿Quién cuida a la T en este proceso? ¿Quién cuida a los que cuidan? Es lo que se plantea Pablo Dragoto en este apartado. Es muy importante pensar que el rol se tiene que legitimar desde la profesión, desde el hacer, desde la ética, desde el encuadre, desde la transferencia y desde la seriedad profesional. Todo el tiempo estamos sometidos a riesgos, por eso tenemos que tener leyes, leyes de ejercicio profesional, en varias provincias está, Córdoba, San Luis, Entre Ríos, hay varios lugares. Esta cuestión de que en esa provincia se le pide matrícula al profesional, acá en Cava por el momento no. La posibilidad de estar estudiando esta tecnicatura le da jerarquía y le da la posibilidad a la T que tenga un rol profesional y que se construya como profesional de la salud mental, lo cual es sumamente válido porque creo que tanto yo como mis compañeros dentro de la institución estamos felices de poder pensar que las tecnicaturas forman parte de un proceso de cambio y de jerarquización de rol, pensando que tienen libros de calidad como son los de María Laura y Pablo, los papers universitarios que estamos viendo, las publicaciones científicas y la posibilidad de contar con la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la República Argentina, que María Laura forma parte, Pablo forma parte y tiene que ver con nuclear a diferentes profesionales en un ámbito que les dé legalidad, le dé seguridad y le dé certeza a su quehacer. Ahora, lo que tenemos que tener en claro en cuanto a la certeza es lo que no tenemos que ser. No somos consumibles, descartables, no somos una gaseosa, una cartera, un bolso.
hay una posición ética alrededor de todo esto, tenemos que entender que la profesión se arma seriamente, trabajando con formación, como lo están haciendo ustedes en este proceso de andamiaje y de enseñanza, aprendizaje, la supervisión, de buscar un agente externo que los asesore, como vimos en la clase pasada, de hacer análisis, el análisis personal para trabajar los propios problemas es central, teniendo respaldo legal, seguro de responsabilidad civil y profesional, seguro de mala praxis, estudiando una tecnicatura, hacer cursos está espectacular, a la larga muchas obras sociales piden la tecnicatura y está buenísimo que además de hacer los cursos puedan seguir estudiando, pero sabiendo dar auxilio y teniendo empatía, reconociendo al otro como semejante, de par en par, pero diferente, porque hay un rol profesional que trata de lograr la inserción social. No nos tenemos que marginar, aunque estemos en negro, aunque nos paguen poco, aunque nos paguen mal. Tiene que ver con las condiciones del empleador, eso que a veces no puede hacer redituable su modelo de negocio y ajusta y encarece eh, costos con el sueldo del acompañante terapéutico, y muchas veces eso pasa. Nosotros, chicos, como acompañantes terapéuticos, tenemos que entender que somos profesionales de la salud mental. Hasta acá el capítulo 6, espero haber sido claro. Ahora vamos a trabajar los temas centrales del capítulo 7 ligados a la cuestión de la ética. Tenemos dos conceptos claves a tener en cuenta, la hospitalidad y la tolerancia, que ya los hablé, pero vamos a agregar el concepto de extranjería. Hay un extranjero, que somos nosotros, que vamos a un país ajeno, en el cual no sabemos si nos van a respetar y van a ser tan amables o van a tener la hospitalidad que uno busca. Uno es un visitante en un contexto ajeno, pero también es un extranjero dentro de un entorno que no conoce y que tiene que ir aprendiendo a manejar el idioma, pensando que la extrañeza es lo primero que vamos a sentir en ese país ajeno, para poder instalar un dispositivo y entender que el mal estar en un contexto ajeno, nuevo, diferente, es un bienestar, es una sensación, la del malestar, que a la larga nos va a dar un bienestar, pero que está bien estar mal, aunque parezca paradójico. ¿Por qué? Porque es algo desconocido, nuevo, hay mucha expectativa alrededor de eso. Ahora, ¿cuál es la carta de ciudadanía de la T? Poder volver a casa. Ya vamos a ver qué significa eso. Nuestro rol profesional está avalado por un título. El poder volver a casa también nos da la pauta de que una vez que estamos en ese país, en el extranjero, desde esa ajenidad, podemos volver a jugar de local. Ahora bien, el primer concepto clave es la hospitalidad, tal como lo dije antes. Es una referencia y es un imperativo para el AT trabajar desde la hospitalidad. Hospitalidad porque el paciente nos tiene que alojar y le tenemos que dar tiempo a que se instale la transferencia y nosotros poder alojar lo que nos resulta ajeno del otro. Hay cuestiones que son nuevas, singulares de cada familia, de cada paciente, y poder sincronizar los movimientos, poder alinearlos, para entender que tenemos que trabajar con hospitalidad para alojar eso que me resulta ajeno y desconocido, quizás perturbador, pero siempre respondiendo a la tolerancia. ¿Por qué? La tolerancia tiene que ver con una capacidad para fijar condiciones, tal como les dije. La hospitalidad requiere una mayor apertura, va más allá de la tolerancia. Quien va a ser el anfitrión en la casa va a ser el paciente, nos va a alojar, nos va a recibir. El huésped sería el AT, que estaría al lado del cuerdo, del sano, que va a ayudar al paciente. Alojándolo desde la hospitalidad propia, buscando que el paciente tenga hospitalidad con nosotros y orientándolo para que tenga estrategias. Ahora, el acompañante es el visitante, porque la casa siempre es del paciente, chicos. Me pasaba a mí cuando iba al hospital, que era un contexto ajeno, pero la habitación era del paciente. La casa de los ATs privados que hice eran de los pacientes. Ingresar a un territorio ajeno es muy complicado y el AT ve todo como un extranjero dentro de un país ajeno que no conoce. El último acompañamiento terapéutico que hice, lo hice de un señor mayor, casado, y era muy reticente el matrimonio a recibir a alguien. Y con la transferencia, con el tiempo, con mi empatía, con mis ganas, con mis recursos y mi hospitalidad, pude en esa extranjería que tuve que aprender a transitar, poder ir a almorzar con el paciente, salir a dar vueltas, llevarlo al museo, llevarlo a ver las obras de arte que pintaba él también. La extranjería es algo estructural del acompañante terapéutico. Y somos un visitante del mundo de los cuerdos a una realidad que por ahí es diferente, pero hay que poder trabajarla como visitante, entendiendo que somos extranjeros en tierras desconocidas. Ahora,
es recontra esperable que la extrañeza sea algo que sintamos. Por eso hablamos del malestar, del el bienestar del malestar. Está bien estar mal, porque eso nuevo, con lo que nos estamos encontrando, nos genera sorpresa, rechazo, miedo, y el ámbito de intervención es en la casa, lo cual nos implica generar un encuadre, un borde, una vida cotidiana. Como les dije, eso no implica que la T tenga que estar en negro, que tenga malas condiciones laborales, que se le pague desfasado, no. Lo que hay que hacer es legitimar la profesión. Por eso está buenísimo esta tecnicatura en este instituto, porque les da la chance a ustedes de tener una formación de calidad desde su casa, porque estamos pues en pandemia, pero sabiendo que hay deberes, derechos y la extrañeza que sentimos en los primeros contactos con el paciente es necesario, porque somos extranjeros que visitamos con permiso porque hay un equipo alrededor, un país ajeno. Nos permiten a nosotros ingresar por la aduana, ¿sí? Pasar un filtro para visitar ese mundo y poder entender que estamos entre dos cosas. Un extranjero trabaja con un dispositivo, pero también se para desde un lugar ajeno, extranjero, a un lugar que nos puede dar o no hospitalidad. Trabajamos desde el dispositivo con otros acompañantes, con el acompañado, haciendo terapia, trabajando en equipo. Acuérdense que es una mirada más democrática y en transdisciplina, y supervisando en el caso de que se necesite. Ahora, siempre hay que registrar, analizar, transitar la extranjería y esta cuestión de la ajenidad, porque nos permite a nosotros mejorar la práctica. Por ende, siempre transitarla, registrarla y analizarla nos permite entender a nosotros qué es lo que nos pasa en ese advenir y en esa construcción del rol profesional del acompañante terapéutico. Al transitar lo ajeno para ir haciendo lo propio, también puede pasar que el paciente nos genere rechazo. También hay que trabajar eso. Eso también es un tema. Ahora, apelando a la metáfora y pensando que en la extranjería hay que evitar lo insoportable, vamos a ir recorriendo todo este mapa, pensando en que el extranjero tiene que ver con viajar, ¿sí? Todos viajamos, bueno, ahora no, pero digo, podemos ir recorriendo y viajando por distintos lugares. Hay que evitar huir del paciente en esa sensación de extranjería o de ajenidad. No hay que viajar e irse a otro lado. Hay que tolerarse en extranjero en una tierra que no conocemos. Siempre hay que saber los ritos, los códigos, los rituales de la familia, que ahora se come, que se hace, saber por dónde están los padecimientos. Lo ajeno al extranjero es lo propio del anfitrión. Todo lo que el anfitrión te ofrece tiene que ver con lo propio de ese acompañado. Nosotros lo vemos como ajeno porque no es nuestro, pero tenemos que ir incorporándolo entendiendo que somos visitantes temporales en un mundo diferente. Tenemos que controlar el miedo a que nos echen, nos expulsen, nos deporten, ¿sí? Porque tenemos la visa y tenemos la autorización, tanto del equipo como subjetiva, para poder trabajar. Se va a tolerar si podemos volver a casa, esa sensación de extranjería, entendiendo que hay frecuencia, que hay duración, saber que podemos ir a un lugar, pero sabiendo que podemos volver, porque hay supervisores, hay un equipo que se reúne, hay una terapia personal. Tiene que haber deseo de acompañar. Si hay deseo de acompañar, la extranjería, que es inherente a la T, más que evitar lo insoportable, va a tener que ver con transitar lo predecible. Ahora, la persona que trabaja como acompañante terapéutico, trabaja desde la extranjería, pero trabaja con el padecimiento, la aventura y el deseo. Es una aventura todo el tiempo bucear el propio deseo de ser acompañante terapéutico, sabiendo que hay padecimientos y que uno, desde la extranjería, tiene credenciales para entrar al país del paciente. Hay que soportar el rechazo, poder incorporar lo ajeno. Desde la hospitalidad, la extranjería va de la mano de la hospitalidad. Si yo alojo, dejo de ser extranjero para formar parte de, sabiendo que estoy afuera, pero que voy a seguir siendo un extranjero en un país que no me pertenece. Sabiendo que tengo que trabajar desde una doble vertiente, psíquica, porque uno tiene que trabajar el psiquismo del paciente y el psiquismo propio, y vincular, porque todo el tiempo, como diría Pichón, el vínculo es bidireccional, cambia, va y viene, hay una mutua afectación, para entender que uno puede perdurar en el rol, en el dispositivo, en tanto y en cuanto esa extranjería uno la pueda transitar, la pueda analizar, pero sin ética, sin empatía y sin hospitalidad, no hay responsabilidad alguna que pueda ser ejercida. Finalmente, para cerrar, voy a tomar una frase de Alejandro Chévez, que es un psicólogo que vive en España, es licenciado en psicología egresado de la UBA, que trabaja todas estas cuestiones,
Me pareció interesante considerar esta frase. Hablamos de hospitalidad, de extranjería, de ética, de territorio. Siempre entiendan que acompañar es hacer territorio frente a la deriva, pero es en la nada de la deriva donde todo es posible. Alejandro Chévez. Piensen que trabajamos con pacientes que están a la deriva. Tenemos que hacer un territorio en un paciente que está boyando y tenemos que pensar que es desde la deriva donde construimos todo lo que puede llegar a ser, todo lo que es un terreno posible. La próxima clase, chicos, vamos a trabajar el capítulo 8 del libro de Dragotto y Frank. Recuerden que estamos en el segundo pilar, hacia una teoría del acompañamiento terapéutico. Vamos a cerrar la parte teórica hablando del campo vincular del AT y vamos a trabajar el capítulo de Pedro Poeta que habla de AT, equipo, paciente y supervisión. Vamos a hablar de todo el campo de desarrollo del AT. Y como les comenté, acuérdense que soy relacionista público además de psicólogo, tenemos una invitada especial, me contacté con ella, va a tener la deferencia y la amabilidad de estar con nosotros a la tardecita, no va a estar en el horario de las 5, va a estar más tarde. Va a estar con nosotros María Laura Frank y nos va a hablar un poco de esto. Así que chicos, fue un placer enorme grabarles esta clase. Cualquier persona que lo vea, espero que le haya sido de suma utilidad. A los estudiantes que están cursando la tecnicatura, nos vemos la semana próxima para charlar con María Laura sobre el campo vincular de la T. Les mando un fuerte abrazo y será hasta el próximo encuentro.